Buenas tardes. Continúo con este programa de historia que había interrumpido el pasado jueves por alguna diligencia que tuve que hacer, pero continúo, sean pocos o algunos los que me escuchen, porque estos temas de historia nota uno que las personas poco saben de eso. Por ejemplo, actualmente se quedan aterradas de que haya problemas con verdaderas guerrillas o bandas de drogas u otros motivos y que el país está casi para terminar. Quien lee la historia de Colombia se da cuenta de que en muchas ocasiones aquí ha habido guerras civiles, guerrillas andando por todo el país, pérdida de Panamá, o sea, momentos más difíciles que el de ahora. Por eso es bueno hablar sobre ello y por eso quiero también pues que, como sabemos, den el like si es que quieren, comentar, compartir e inclusive inscribirse para los que quieran pues sobre estos temas históricos. Hay algunos que siguen y vamos a hablar hoy de una guerra civil que tuvo motivos religiosos. Es la llamada guerra de las escuelas, impulsada por el sentimiento religioso y por algún religioso importante o algunos religiosos del sur del país. Venimos hablando del siglo XIX, recalcando esto. Los partidos conservador y liberal comenzaron a definirse su diferencia a fondo en gran parte en materia religiosa, porque ambos más o menos compartían aquello del libre cambio, querían pues ello, pero la Iglesia Católica tocó un tema bastante delicado y era el siguiente. Los liberales radicales o gólgotas eran personas instruidas y querían que este país cuasi analfabeto, sus casi 2 millones de habitantes en esa época, casi el 90% era analfabeto, y había analfabetos pues por toda parte. Y el problema era de que la Iglesia Católica era la que manejaba las universidades y los colegios y lo hacía bajo la batuta religiosa. Y extinguieron pues lo que fue, por ejemplo, el tema del utilitarismo. Y sucede que en el gobierno del doctor Eustorgio Salgar, viendo la decadencia, o no tanto decadencia, perdón, el atraso intelectual de Colombia, decidieron traer profesores alemanes para que enseñaran sobre todo en normales. Desde luego, ellos no eran católicos. Esto exasperó a ciertos prelados de la Iglesia Católica y a ciertos sectores conservadores que consideraron que enseñar, como enseño hoy en día, pues en manera laica, laico significa civil, que la enseñanza no esté supeditada a una religión, sino simplemente que la enseñanza la enseñan los que saben en sus materias, sobre todo las materias científicas. Y entonces se enojaron y comenzaron a hacer revueltas y protestas contra el gobierno de un presidente llamado Parra, el señor Parra. El señor Parra era una persona que no era graduada, no era profesional como lo eran personajes de Colombia, sino que comenzó como empleado, pero con una gran inteligencia adquirió muchos conocimientos prácticos de materia económica y fue ascendiendo y llegó a ser pues trabajar en establecimientos de comercio y más tarde lo vimos en cargos públicos y luego hasta de ministro, porque era un hombre de una gran capacidad para trabajar, era un autodidacta. Bueno, el señor Parra pues venía gobernando y continuó con la política del presidente Salgar y trajeron los profesores alemanes. Dijeron que eso era protestantismo, que eso aquí no podía haber, que esta república era católica. Los conservadores, más partidarios de las costumbres españolas y de la tradición española en materia religiosa, en materia de esclavitud y un poco menos en materia de comercio, porque al fin y al cabo la plata une mucho a la gente. Pero en materia de religiosa, pues consideraban que la Iglesia Católica debía dominar la educación y ciertas costumbres. Y en materia de esclavitud, el conservatismo era partidario de él y hubo una revuelta conservadora contra Manuel Murillo Toro, que él ganó y pudo a través del Congreso imponer la libertad absoluta de los esclavos en 1851. O sea,
que después de que termine el gobierno que yo aquí contaba, del doctor Mariano Espina Rodríguez, que gobernó de 1858 a 1861, él terminó su gobierno, aunque Mosquera lo derrotó y se hizo la convención de Río Negro absolutamente liberal. Tenía un pecado esa constitución, apenas le hizo un solo partido, el Partido Liberal. 9 estados quedarían con gran autonomía, prácticamente el gobierno central, o el presidente pues, quedaba con aquello que le daban los estados, y los estados se apoderaban de las minas y las propiedades de las provincias, cosa que ahora están buscando Antioquia, el candidato del Tolima y la costa atlántica, una autonomía total. Eso pues llevó el país a la ruina y a la guerra civil. Y se hizo la constitución en nombre del pueblo de Colombia y no de Dios, como antes se decía, pero para significar que el pueblo era el que escogía pues sus gobernantes, no era ni tampoco cuestión de ateísmo. Bueno, se trajeron profesores alemanes y los sectores de la iglesia y conservatismo le hicieron mucha repulsa. El señor Parra, Aquileo Parra, un hombre calmado, pacifista, habló con Monseñor Vicente Arbeláez de Bogotá y llegaron a un acuerdo. Monseñor aceptó que se llevaran sacerdotes a las iglesias, perdón, a los colegios, para que enseñaran la religión católica, pero lo demás sería laico. Una buena solución, y el señor Vicente Arbeláez, gran arzobispo, muy comprensivo para el momento que vivía el país. Pero sucede que en el sur del país, por allá en el estado del Cauca, gobernaba un señor llamado César Conto, que era un liberal bastante aguerrido y combativo, y lo combatían los conservadores que crearon allá sociedades católicas, y los liberales crearon sociedades democráticas para enfrentarse, y vino una pugna entre ellos. Y el arzobispo de Popayán, de nombre Carlos Bermúdez, prácticamente se disgustó con el gobierno central y no quería atender ninguna sugerencia ni nada. El gobierno le envió a Damos a Zapata para que hablara con el prelado y también aceptara la fórmula del arzobispo Vicente Arbeláez de mandar curas a los colegios para que enseñaran allí por fuera pues, de las clases, enseñaran su religión, que era una fórmula buena, o por lo menos para el momento era adaptable. El padre, el arzobispo Bermúdez de Popayán, no quiso de ninguna manera aceptar ello, porque él exigió que para poder negociar con el gobierno tenían que sentarse todas las actas de todo lo que hablaran. Damos a Zapata le dijo que no hablar de determinados temas, sino únicamente de lo necesario, sentarlo. Carlos Bermúdez, arzobispo de Bogotá, arzobispo de Popayán, no aceptó ello. Y entonces se recrudeció el problema entre la iglesia y el Estado en el estado del Cauca, donde era presidente, repito, César Conto, que se vio pues atacado. Entonces todo el partido conservador, apoyado pues por la Iglesia del Sur, decidió atacar, y el señor Francisco de Paula Madriñán arrancó la guerra civil en Palmira, se tomó a Palmira, se la tomó el partido conservador. Entonces el gobierno, en Popayán, César Conto pues llamó en auxilio al gobierno central, y entonces se nombró como general de las tropas caucanas a Julián Trujillo. Julián Trujillo, un militar, también abogado, era abogado, que era hábil pues valiente y hábil para el ejercicio de las tropas. Y allí en Popayán lograron reunir casi 5.000 hombres. Claro que no todos los pudieron movilizar. Más o menos con unos 3.200 hombres, Julián Trujillo se vino para la ciudad de Buga, aquí donde estamos, aquí en Buga. Aquí acampó Julián Trujillo. Aquí estudiaba en el Colegio Académico de Buga el famoso general Rafael Uribe, que más tarde será un personaje central de las guerras civiles. Ahí estaba muy joven. El papá de Uribe y del fundador de Sevilla le dijo a sus hijos que fueran a combatir, porque los estados de Antioquia y Tolima, dominados por los conservadores, decidieron venir a atacar el Cauca.
Antioquia atacó 5 veces al Cauca y 5 veces fue derrotada. Esta fue la cuarta vez que se vino con un general, Joaquín María Córdoba, que era el presidente del estado del Tolima. Se vino y traían a Sergio Camargo, un célebre payanés de las familias payanesas célebres, que fue nombrado presidente, es que provisorio, es provisional, bueno, el término lo usaban provisorio, y se vinieron con cerca de 7.000 hombres. 4 puso Antioquia más o menos y 3 el Tolima, y aquí en el Cauca tenía 300 hombres, Trujillo, hombres seleccionados. Creo que allí se estrenó la ametralladora. Y entonces Trujillo, que estaba en Buga, reunió su gente y se ubicó en Los Chancos. Ya en los libros antiguos se habla de Los Chancos cerca de Buga, no, Los Chancos es San Pedro, ya en los libros de historia modernos dice San Pedro, Los Chancos en San Pedro. Se ubicó ahí y se vinieron esos casi 7.000 hombres que acamparon en Tuluá sobre Los Chancos para atacar allí al señor Julián Trujillo. Una tropa que vino de Panamá fue definitiva. La dirigía un señor Manuel Vinagre Neira, valerosísimo, que traía una tropa muy, muy hábil y de caballería. Bien, vino el choque pues allí en Los Chancos. Fue un combate feroz. En un comienzo los conservadores llevaban la delantera, pero Vinagre Negra se lanzó al combate con su grupo y hizo retroceder a los conservadores, aunque cayó herido y allí murió en el combate militar. Estaban en esa guerra, estuvieron nada menos que Peronelo Espina, que ahí fue herido, estuvo pues el señor Uribe, que fue herido en una rodilla, lo trajeron aquí a Buga, y también estaban el poeta Jorge Isaacs en esa batalla aquí en Los Chancos. Esa batalla duró bastante rato y fue sumamente sangrienta. Al final, las tropas liberales pues derrotaron a las conservadoras, y que huyeron hacia el norte. Hubo 800 muertos, más muertos hubo en Los Chancos que en muchas batallas de la independencia, 800, y como 1.500 heridos. Pues era un verdadero hospital. Los militares, dirigidos por Joaquín Córdoba, pues se devolvieron. Y entonces esa batalla fue importante porque fue la definitiva en la pelea que había entre conservadores e iglesia contra el gobierno liberal del señor Parra. La llaman la guerra de las escuelas. Y todo el país se convirtió en guerrillas. Por ahí salieron otras guerrillas en Cundinamarca, capitaneadas por Alejandro Posada, los Mochuelos y otras más que se formaron en el país. El grueso de la tropa que huyó se refugió en Manizales, comandada por el general Marceliano Vélez. Vélez allí reunió 9.000 hombres, pero dejó una parte allí y se dirigió hacia el Tolima. Y en la batalla de Garrapata, les digo que la batalla de Los Chancos fue el 31 de agosto de 1976. Y en la batalla de Garrapata, días más adelante, fue un combate feroz que estuvo a ratos de parte de los conservadores también. Pero Marceliano Vélez se olvidó dar una carga definitiva y hubo como un pacto y retrocedió. Entonces triunfó el gobierno allí también, en Garrapata. Y Julián Trujillo, vencedor, se dirigió a Manizales, que se entregó prácticamente después de un combate no largo. Y luego se dirigió a Antioquia, que no le obedecíamos, era como muy independiente. Siempre Antioquia ha querido ser como independiente. Pero sucedió este fenómeno. Los conservadores allá en Antioquia y la gente de plata y sus propiedades dizque pensaron lo siguiente: pues hombre, es mejor que nos entreguemos aquí al vencedor, porque si vamos a combatir con la venganza que hay luego, si ellos ganan, pues nos afectan nuestras propiedades. Un cálculo antioqueño pues del negocio. Y entonces decidieron entregar a Antioquia. Capitularon los militares antioqueños. Y entonces Julián Trujillo llegó a Medellín y se erigió pues allí en jefe de ese lugar. El señor Julián Trujillo, quiero explicar aquí, era un seguidor de Rafael Núñez. El Partido Liberal se dividió en dos bandos. El de los radicales, antes llamados Gólgotas, que era el de libre cambio, el que quería un gobierno civil, el que quería que hubiera educación laica,
el que pedía que la educación fuera pues laica y que la religiosa fuera por un lado, pero que fuera así la educación. Y otro grupo liberal llamado los independientes que capitaneaba el gran escritor, pensador, poeta, filósofo, un galán tremendo, pues, un hombre como que era muy afortunado para las mujeres, porque en su vida pues hay una cantidad de damas, estando Núñez muy joven, embarazó a una niña en Barranquilla y el papá se lo llevó para Tumaco para librarlo pues de las persecuciones. Luego Núñez vuelve y más tarde sería pues en político y hay que decir lo siguiente, Núñez sí le dijo a los radicales que mandaban que estaban equivocados, que había que corregir eso, pero la Constitución de 1863, que era el liberal y que era pues laica en pleno sentido de la palabra, que había 9 estados, cometió un gravísimo error que fue la ruina. No se podía reformar porque se requería el voto unánime de los estados. Había 9 estados y para reformarla había que acudir al Senado de plenipotenciarios, que 9 estados, y cada estado tenía 3 senadores. 9 por 3, 27. Entonces, cada estado tenía 3. Se requería voto unánime. Bastaba que en un estado 2 dijeran que no y podían contra los otros 25. Un absurdo garrafal. Y Núñez le dijo, hombre, eso hay que modificarlo. No quisieron, no reformaron y el que no se reforma, saben ustedes que perece. Entonces, ese es el motivo. Tascón, nuestro escritor de Buga, historiador, dice, la ruina fue en ello. El país estaba pues lleno de guerras civiles. Es como ahora, que ustedes ven que en el fondo hay como una rebelión. La gente que adquirió pues el dominio de las drogas y otros, y guerrilleros por aquí, y disidencias que no aceptaron ello, una guerrilla, los ELN, que sigue ahí luchando. O sea que el país no es que haya cambiado, y en esa época era peor, estamos muy mal. Bien, entonces siguió la guerra con ese motivo religioso, pero luego en la Don Juana, Alejandro Posada, que había dirigido los Mochuelos en Cundinamarca, se enfrentó a Sergio Camargo, lo derrotó allí y luego en Motiscua, y se firmó la paz, pues ya se acabó esa guerra. Y entonces eso fue fatal para los liberales radicales, que ya se enfrentaron a Núñez. El partido se dividió en 2 bandos, como dije ahora, liberales, radicales y nuñistas, que eran los independientes. Los independientes querían arreglo con la Iglesia Católica porque en ese momento pues se recrudeció la diferencia entre el Estado y la Iglesia. Pero en todo caso la batalla de los Chancos librada aquí cerca de Buga, en San Pedro, fue decisiva, porque entonces Julián Trujillo era partidario de Núñez, de los independientes, enemigos de los radicales. Ahí ganaron y perdieron. Ganaron la batalla de los liberales radicales, pero el gobierno radical, pero perdió el radicalismo, porque ¿quién le disputaba la presidencia a Julián Trujillo, vencedor allí en los Chancos, luego vencedor allá y entró ya a Antioquia, presidente de Antioquia, y entonces Núñez movió también sus fichas y fue nombrado presidente el señor Julián Trujillo, y esto va a propiciar el cambio, porque detrás de él, cuando más adelante hablaremos de eso, vendrá Núñez, que Núñez sí quería una reforma. Núñez quería una cosa importante, que aquí hubiera industria, que la gente trabajara aquí y produjera, porque por Florentino González, como lo conté para los que me oyeron, decía que para qué en Colombia había industria, que Inglaterra, Estados Unidos producían los mejores productos que había, y qué necesidad tenía Colombia, que Colombia vendiera agricultura, minas, lo que había en ese entonces, y hasta agua, pero que en todo caso, para qué elaboraban cosas que aquí le hacían mal y las traían muy buenas del exterior. Las aduanas se cayeron, entonces los artesanos, como ya conté, se arruinaron, y volveré sobre los artesanos, se cayeron. Bueno, aquí en los Chancos, en la batalla de los Chancos, venía un señor, Luis Ángel Villegas. Ese señor era casado, abandonó los hijos, se dedicó únicamente a la religión, andaba como en trance, y llegaba y rezaba en toda parte, y tenía mucho carisma, la gente le arrimaba, los conservadores, y él los guiaba y todo, y se arrodilló en frente de la batalla de los Chancos. Allí se arrodilló y le pidió pues a la divinidad que bajara a ayudarle a los conservadores, e inclusive allí se exhibió
la bandera como que es azul y blanco del Papa, de Pío IX. Pío IX que estaba haciendo la guerra y dijo que el liberalismo era pecado. Y el pobre Rafael Uribe andaba en Colombia con unos letreros en la calle diciendo el liberalismo no es pecado, hombre. Era la tremenda exageración. Bien, ese señor cayó prisionero y hasta hoy no se sabe qué le pasó, porque la gente preguntaba por él. Y cuando los conservadores huían, las tropas, pasaron por San Vicente, hoy creo que se llama Andalucía, y le preguntaban, oiga, ¿y qué pasó con el Mesías? ¿Por qué se hacía llamar el Mesías? Y entonces la gente le contestaba en tono burlón, ¡ay, Dios mío, el Mesías! A ese lo estarán crucificando. Y en todo caso, ahí se enterró pues esa resistencia conservadora y en el fondo van a ganar. Porque más adelante se verá que Núñez va a llegar al poder y va a encontrar una resistencia muy dura en el partido, en los liberales radicales que pierden el poder, porque Julián Trujillo, que era partidario de Núñez y que ganó la batalla de los Chancos, nombra únicamente liberales nuñistas en los ministerios para abrirle camino a Rafael Núñez. Y así Núñez, que en 1874 se enfrenta a Aquileo Parra, llega a la presidencia después de haber sido derrotado, cuando él tuvo, en cierta forma, casi tuvo hasta la mayoría, pero hubo unos estados que se le voltearon. Dos estados, sobre todo Panamá y el Cauca, porque en la primera votación Aquileo Parra tuvo 4 votos, y como eran 9 estados, cada estado tenía un voto, pero para presidente, no para la reforma, claro, para presidente. Cada estado tenía un voto, entonces requerían mínimo 5 votos. Panamá votó primero por Núñez, la segunda vez votó por Parra, aunque dijeron que ese voto era nulo, pero el Cauca, donde estaba Mosquera, votó por Núñez, y Núñez llega en 1880 a la presidencia. Eso va a implicar el cambio fundamental en la política del país. Los liberales radicales hicieron una guerra a ratos un poco azurdonga contra la Iglesia Católica. Y como veremos más adelante, si alcanzo a contar eso, ya después de que Núñez se toma el poder, los conservadores también van adquiriendo fuerza, sobre todo un señor Miguel Antonio Caro. Y Rafael Núñez tenía un problema, y es que él se casó en Panamá con la señora Dolores Gallego, cuñada de un célebre político de Panamá, y allá lo nombraron en un cargo importante. En ella tuvo 2 hijos, pero parece que la señora era complicada, o a lo mejor Núñez era el complicado, uno no sabe en las parejas, la gente habla del lado que está. Se separaron, Núñez se vino para Colombia a gobernar en Bolívar, y se divorció en Panamá. En Panamá el divorcio del matrimonio católico era válido para el Estado de Panamá. Él consideraba que estaba válidamente divorciado, pero la Iglesia Católica le dijo que no, que un matrimonio católico no se disuelve sino por la nulidad que establezca la Iglesia Católica. Entonces él aspiraba estar bien con la Iglesia para tener el apoyo de la Iglesia como presidente. Desde luego los conservadores vieron que Núñez tenía sus problemas. Él intentó con un embajador que fue a Roma negociar con la Santa Sede a ver si le reconocían la validez del segundo matrimonio. Pero la Santa Sede no cede, como dijo alguien por ahí, y él no pudo arreglar el problema. Y entonces él estuvo un poquito separado, pero pasó lo siguiente, lo que es el poder. ¿Cómo les parece que Núñez se casó por lo civil con doña Soledad Román, una dama de mucho prestigio, muy inteligente, que tenía unas droguerías, muy católica a morir, pero profundamente enamorada de Núñez? Ella sabía el problema del matrimonio católico. Entonces decidió casarse con ella por lo civil. Se casó por lo civil, pero no en Colombia, sino en París. El hermano estuvo en París y con poder de Núñez, y se hizo el matrimonio civil allá, y quedó Núñez casado por lo civil. Los liberales radicales cometieron uno de los más graves errores que cometen políticos. ¿Saben por qué? Lo repudiaban porque estaba casado por lo civil. Los liberales católicos, ateos, muchos de ellos también católicos, los repudiaron porque se había casado por lo civil. En cambio, cuando doña Soledad Román viaja a Bogotá, al primer gobierno de Núñez,
que fue de 1880 a 1882, las damas conservadoras ultracatólicas fueron a recibir a doña Soledad con flores. Y aunque no, y aunque él continuaba todavía con el matrimonio, según el catolicismo, de doña Dolores Gallego, el enviado del Papa, se me escapó en este momento el nombre, entró de gancho con doña Soledad a una fiesta en Bogotá. O sea, le dieron eso. Cuando llega la noticia a Bogotá, más adelante, se murió doña Dolores Gallego. Doña Soledad Román dijo: ese es el día más feliz de mi vida porque ahora me puedo casar por lo católico. Por lo católico. Bueno, den like, suscríbanse si quieren, comentar y compartir, que es importante. Eso dijo doña Soledad Román, el día más feliz de mi vida, cuando se murió doña Soledad Gallego. Y entonces se casó. Y Rafael Núñez, para vengarse de los liberales y de ellos que eran como enemigos de él, hizo esta tarjeta. Participo tengo el gusto de participar en mi matrimonio. Tengo el gusto de participarles que he elevado a sacramento el matrimonio que yo tenía contraído con doña Soledad Román. Como quien dice, mi matrimonio era válido, ahora lo elevo a sacramento. Núñez nunca fue católico. Núñez era un hombre, era un filósofo que no creía en muchas cosas y era un altísimo poeta. Casi de 25 años compuso un himno a Cartagena, que más tarde, y por la intervención del presidente de Colombia, el señor Marco Fidel Suárez, fue convertido en himno nacional con la música pues de Orestes Indici. Entonces ya tenemos lo siguiente: el Partido Liberal, que hizo cosas importantes, porque todo buscó superar la educación. Y en 1867, en el gobierno de Santos Acosta, se fundó la Universidad Nacional. Y cuando el Partido Conservador domina en Colombia, los liberales no pueden entrar a las universidades, no tienen universidades. De ahí que más adelante, uno de ellos, el papá de un profesor que fue profesor mío, el papá de Fernando Nistrosa, y otro, cuyo nombre se me escapa en este momento, lo diré en la próxima charla, muchas veces los nombres, fundaron el Externado de Colombia para que los liberales pudieran ir allá a estudiar. Y más tarde Benjamín Herrera, guerrero liberal, que peleó en la guerra de los 1000 días, fundó la Universidad Libre en Bogotá, cuya sucursal está en Cali. De modo que eso es parte de la historia nuestra. Ya tenemos a Rafael Núñez en el poder. Y recapitularemos. Los radicales liberales acabaron con las universidades católicas y las escuelas. Dijeron todo tiene que ser laico. Podían seguir esa iglesia, pero la educación general era dirigida por el Estado. Establecieron el matrimonio civil. Fíjense cómo estaban de avanzados. El error de ello estribó en el odio, por ejemplo, a Núñez, pero no tanto eso, sino en haber hecho una constitución que no se podía reformar. Vuelvo y les cuento para que se recuerden, eran 9 estados. Para modificar la constitución, para reformarla, se requería que los 9 estados votaran sí, pero como cada estado tenía 3 plenipotenciarios, entonces 9 por 3, 27, eran 27 los miembros del Congreso. Bastaba que 2, o sea, un estado, por mayoría, dijera que no y no haya reforma. Eso ha sido pues problemas que había en Colombia. En Colombia uno oye hablar mucho de que este país constitucional, que vea que aquí hay gente que ataca la Constitución y tal, pero si uno repasa el país, muchas constituciones fueron producto de una guerra. Ya veremos que viene una guerra mediante la cual victorioso Núñez con los conservadores y un grupo pequeño independiente grita en el Palacio de San Carlos al frente de la multitud que lo vitorea: la Constitución de 1863 ha dejado de existir, una cuestión de un golpe de Estado, un golpe de Estado eso, de hecho. Y luego él llama a un consejo de legatarios por cada partido para evitar el problema que hubo allá en Río Negro, que fue para el Partido Liberal, y hace la famosa Constitución de 1887 que rigió hasta que vino la Constitución del año 91, cuyos constituyentes que le hicieron no estaban facultados para derogar la Constitución del año 86, sino para derogarla. Eso dice la petición que le hicieron en especie pues, de cuando lo llaman a votar,
Pero esos constituyentes, dirigidos por Navarro Bol y Gómez Hurtado ante todo, y que les convenía también que el Partido Liberal se cayera, y hicieron que no era por mayoría absoluta que ganaba un presidente, sino por cierto número que no alcanzaba, segunda vuelta. Por ejemplo, Ospina Pérez sacó menos votos que Gaitán Iturbay. El doctor, el presidente Olaya Herrera sacó menos votos que los conservadores Valencia y Vázquez Cobo, y ganó el Partido Liberal. El Partido Conservador le repetirá eso, gana Ospina Pérez con menos votos que el Partido Liberal. Eso era democrático. Ahora hay cierto determinado número, y si no da aquel número, hay que una segunda vuelta. En eso, el que gana, tal vez democráticamente, por mayoría, pues va a perder porque los enemigos se unen. En 1991, Gómez Hurtado y Navarro Bol, secuestrado y secuestrador, cosa rara, ¿no? Porque el M-19 secuestró a Gómez. Se unieron, y ahí el que le dieron garrote fue a Serpa y al Partido Liberal. Bueno, eso se va a poner bueno ahora cuando entremos a ver lo de Núñez y rememorar algo de lo que fue el gobierno liberal. Feliz noche.